nos corregirás, un fuerte ajuste en educación, en ciencia y tecnología, en salud pública, en gastos sociales. ¿Es así? Absolutamente, Luis. El ajuste lo está haciendo primero los presupuestos más importantes, en educación, en salud, incluso en obras públicas, lo cual es normal si vos tenés que ir a un proceso de ajuste. Pero incluso los desvíos que muestra el presupuesto, ¿no? Yo hablaba con diputados de la oposición. ¿Ustedes van a aprobar un presupuesto que proyecte una inflación del 60% frente a una inflación que el mercado la está proyectando en el orden del 98%, que el Fondo Monetario Internacional lo está proyectando en el orden del 95%? Y no es menor, Luis, porque si vos aprobás un presupuesto con una inflación del 60%, quiere decir que va a haber gastos discrecionales. Claro. Porque como en definitiva la economía va a facturar más y vas a tener mayor carga de impuestos, todo lo que sea excedente lo vas a utilizar discrecionalmente porque no está en el presupuesto. Es grave eso, ¿eh? Es grave y entiende, además en ¿no? un año electoral, Damián, donde sabemos que gasto discrecional es igual a clientelismo, planes platita, es decir, es demasiado margen operativo para hacer campaña. 35%, imagínate que si vos decís, bueno, mi presupuesto está basado en tanto nominalmente para diferentes áreas, y yo después tengo un 35% más de dinero que me va a venir porque en definitiva la inflación lo va a ir absorbiendo. Bueno, voy a utilizar casi un tercio del presupuesto en forma discrecionalmente en campaña, ¿no? Sí, bueno, eso es el año que viene, y además otro tema que hay que discutir siempre es la delegación de facultades, que nadie quiere discutir, ¿no? Ni oficialismo ni oposición, respecto de la discrecionalidad con la que se manejan los recursos en la Argentina, ¿no? Es cierto, porque, a ver, por un lado está la delegación de facultades, pero eso que decís vos, Damián, y ratifica Marina, implica que desde enero hasta el día de hoy, la presidencia, la nación, a la provincia de Buenos Aires ya le haya girado, no por coparticipación, que está dentro de la ley, sino en forma discrecional, lo digo y lo repito, más de 1.500 millones de dólares, que implica un aumento de más del 80% con respecto al año pasado. Ese es un plan platita que sigue funcionando más allá de las elecciones o que todavía no se acerquen las elecciones. La provincia de Buenos Aires es la gran beneficiada en esas partidas discrecionales o transferencias que hace el Tesoro, el Estado Nacional, hacia la provincia de Buenos Aires. Siempre lo ha sido. Ahora, también pensemos lo siguiente respecto de este presupuesto económico. La realidad que los últimos presupuestos del gobierno le han fallado y por mucho, ¿no? Recordemos que en el caso de Guzmán proyectaba una inflación del 33%. Bueno, estamos en una inflación que va a llegar... Nunca se lo aprobaron ese presupuesto. Claro, exacto. No bueno, tuvo aprobación parlamentaria. Débora, ¿y por qué debería tenerlo este? Si todos sabemos que la inflación no va a ser del 60, ¿por qué debería tenerlo? Hay una discusión política, si querés, no es tanto técnica. Yo recién un poco contaba cuál es la posición. ¿Cómo está la discusión en el Congreso? Y bueno, yo recién comentaba, mira, es una incógnita porque hasta la madrugada hubo reuniones, pero por lo menos hasta lo último que consulté, primero hay que ver si llegan al quórum, ¿no? Primero hay que ver si hay quórum. Después, los cívicos y López Murphy dijeron que van a votar en contra de lo que han leído hasta ahora, porque aparte le fueron llegando, digamos, cuestiones nuevas, remiendos, ¿no? Que entran por la ventana. Lo que planteó Palazzo, que después volvió para Los atrás. radicales y Evolución Radical, bueno, están por la idea de aprobarlo en general, por lo menos para no dejar al gobierno por segundo año consecutivo sin el instrumento. Y después tenés al PRO, pero la ala más moderada, si querés, del PRO, que dice, bueno, nos abstendríamos. Claro. Así están dadas las cosas, ¿no? Y la coalición cívica también, ¿no? Bueno, ayer hablé con Pablo Oliveto y estaban por votar en contra. Y si le sumás Yo también hablé con Pablo Oliveto y estaría por votar en contra. Claro. Y en definitiva lo que viene pasando con los últimos presupuestos en Argentina, que no se define en términos técnicos, se define en términos políticos, como bien dice Débora. O sea, ¿qué pasa en el cuarto oscuro? ¿Qué me das a cambio de que yo te apruebe esta salvajada? Bueno, Córdoba, ¿no? Y es así, ¿no? Y decime, exactamente. Y encima viene la inflación. A ver, ¿a vos te da como base el 6.1, 6.2, la inflación de octubre, digo, ¿eh? Sí, por ahora nos da base de 6%, pero viene, por lo menos en lo que era más preocupante, que es alimentos y bebida, vemos algún tipo de reducción.
ten en cuenta que la canasta básica total a nosotros nos dio 7,6% en el mes de septiembre. Sigue siendo preocupante. Este bono de 45.000 pesos en 2 cuotas que da el gobierno de 22.500 pesos justamente toca a aquellos que no están llegando a cumplimentar una canasta básica alimentaria, pues están en la indigencia. Ahora, ¿saben qué? Ya cuando cobren la segunda cuota de este bono, en términos reales van a cobrar 19.800 pesos, porque la inflación se lo va a comer. Claro, cuando son lo cobren en 22.500, diciembre, ¿no? Nominalmente. Exactamente, pero cuando llegue a diciembre van a cobrar 19.800. Ahora hice el siguiente análisis. Escuchen lo siguiente. ¿Recuerdan el bono IFE de 10.000 pesos? Sí. De agosto de 2020. ¿El primero, el primer el segundo? bono. ¿Cuál? El primero. El primero de agosto de 2020. Bueno, eso era 10.000 pesos. Entonces dije, bueno, ¿cuánto valdría en términos reales si lo ajusto por inflación ese bono de 10.000 pesos? Sería hoy debería ser de 29.500 pesos. Es decir, que estamos devaluando hasta la asistencia, chicos. Y no es menor, porque en definitiva, obviamente, esa gente con esa plata no va a poder comprar lo mismo. Y quizás lo más dramático que estamos viendo es que absolutamente todos los agentes económicos están perdiendo frente a la inflación. Hay un gran informe del IERAL, Luis, que muestra que el salario privado formal perdió 1,7% frente a la inflación del periodo. El asalariado público ¿Entre cuánto? En 2022. Ah. Perdió 1,7% el punta. asalariado privado. El asalariado público perdió 4%. El asalariado informal, o sea, el no registrado, 6,5%. Los jubilados, si no le tomamos el bono, perdieron 13% frente a la inflación en lo que va del año. Y cuando ves hasta los planes sociales, también están devaluados. El potencial trabajo perdió 3% frente a la inflación. La UH perdió 6% frente a la inflación. Y la tarjeta alimentar, que justamente es para los que están en condición de indigencia, 13% perdieron frente a la inflación. Todo está devaluado en Argentina. ¿Y cómo se puede vivir así, Damián? Cortito porque tenemos que cerrar, pero pienso en un país que tiene punta a punta 100% de inflación acumulada y proyecta para el año próximo otro tanto. ¿Cómo se puede vivir así? Teniendo más gente que hasta ahora estaba en la indigencia y se va a convertir de clase media en pobre. Y esto es real. Y esto es dato porque lo que yo le estoy mostrando son datos reales, Marina. Desgraciadamente mucha gente no va a poder constituir una canasta básica alimentaria y una canasta básica total, porque ni siquiera la asistencia del gobierno le está sirviendo para constituirlo. Damián, muchas gracias. Como siempre, muy claro. Un placer. Abrazo grande. Chao, Damián.